A iniciar. Bien. A ver, ¿qué podemos conversar el día de hoy desde lo que se conoce como el íter contractual o los momentos del contrato? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay ciertas cuestiones lingüísticas que suelen generar conflicto y que nos pueden llevar a cometer graves y grandes errores en el examen de grado. Y esto es una cuestión absolutamente cotidiana, es una cuestión absolutamente, digamos, entendible desde el punto de vista de la práctica. Cuando nosotros queremos celebrar un contrato, como comprar un café, esa compraventa, tiene ciertas etapas que son súper determinantes, eh, unas más que otras, pero que marcan cuestiones que son súper relevantes desde el punto de vista del estudio del contrato y, por supuesto, desde la teoría del acto jurídico. ¿Ya? Si una persona quiere celebrar una compraventa o si quiere otorgar un testamento, hay ciertas cuestiones que ocurren que son tanto de índole psicológica como de índole material. Lo primero que pasa es que tomamos ciertas decisiones. ¿Okay? La primera etapa de estos momentos del contrato es decidir si contratamos o no, ¿cierto? Y con quién. Esa primera etapa que se ve manifestada en la libertad contractual, en este principio de libertad contractual en su aspecto conocido como libertad de conclusión, que lo vamos a ver de nuevo en teoría del contrato, no se preocupen. Ahí entonces nosotros decidimos primero si vamos a contratar o no y con quién, si vamos a otorgar testamento o no y qué vamos a poner dentro de él, etcétera. Ya sea, doy el ejemplo de compraventa y de testamento para ilustrar un acto jurídico bilateral y uno unilateral. Dicho esto, ya llega un momento en el que directamente tenemos que tomar otras decisiones. Y viene la etapa cuando los actos jurídicos son bilaterales, que se conoce como la etapa negocial. Y aquí estamos en la etapa precontractual. Aquí llegamos al establecimiento de la primera etapa ya propia de los actos jurídicos, del intercontractual, que es la etapa de las tratativas previas. Entonces yo converso con Karen y le digo, mire, en realidad estoy interesada en comprar tu automóvil, Karen, cuéntame cuáles son las especificaciones del vehículo, qué formas de pago podrías ofrecerme a mí, etcétera. Esa es la parte precontractual. Aquí es cuando hay una oferta, por ejemplo, todo esto lo estamos haciendo para que se entienda en los lugares que nos vamos a ir situando. Aquí hay una oferta, puede ser que la oferta que yo le realice a Karen no le guste, entonces ella me haga una contraoferta o simplemente rechace mi oferta y no lleguemos a nada, ¿cierto? Puede ocurrir. En esta etapa de la parte precontractual también podemos llegar a celebrar incluso un contrato, que es el contrato de promesa, que va a preparar todo lo necesario para luego celebrar este contrato definitivo o contrato prometido. Y llegamos luego a la etapa exacta que media entre la etapa negocial previa, que es lo que estábamos conversando en el ejemplo que les di de Karen, y el nacimiento del acto jurídico, ¿cierto? Que da lugar luego a la etapa de ejecución, que es la etapa siguiente en los momentos del contrato. Entonces, vemos las tratativas, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo. Ese momento se llama perfeccionamiento del acto jurídico o nacimiento. ¿Ya? Cuando en los contratos consensuales se llega a este concurso real de voluntades o cuando en los contratos reales hacemos la entrega o tradición de la cosa o cuando en los contratos solemnes cumplimos con la formalidad que establece la ley, ¿cierto? Ahí llegamos a la etapa de nacimiento, de celebración o perfeccionamiento del contrato. Tres palabras que significan lo mismo, ¿ya? Entonces, para que se entienda, si yo le digo a Cristian, préstame tu bicicleta, y Cristian me dice, sí, te la presto el lunes, no ha nacido un comodato. ¿Por qué? Porque el comodato es un contrato real y nace cuando se lleva a cabo su perfeccionamiento, que es la entrega de la bicicleta desde Cristian hacia mí. Ahí recién nace el comodato. ¿Por qué? Porque es un contrato real. En cambio, si vamos a celebrar la compraventa de un televisor con Cristian, yo le hago una oferta, él la acepta y nace el contrato en ese momento. ¿Por qué? Porque es un contrato consensual. Entonces, solamente basta el concurso real de voluntades para su nacimiento. ¿Ven? Entonces, la etapa del perfeccionamiento es fundamental para determinar desde cuándo nacen las obligaciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos explicando todo esto? Porque todo lo que estudiamos en acto jurídico obedece al momento del intercontractual nacimiento o perfeccionamiento. Por ejemplo, si Josué ha fraguado fuerza contra More,
Eso tendrá que ocurrir en el momento del nacimiento del acto jurídico, para poder eso traducirse en un vicio sancionable con nulidad. Si Luz ha decidido fraguar dolo contra Cristian, pero ha decidido fraguar dolo en el cumplimiento del contrato, eso no es un vicio de la voluntad. Obedece a otra etapa del íter contractual, que es cumplimiento o ejecución. Las obligaciones ya nacieron, vamos a extinguirlas. Ya entonces, cuando estudiemos obligaciones y estudiamos los modos de extinguir o estudiemos los efectos de las obligaciones, qué es lo que pasa cuando el deudor incumple, todo eso corresponde a otra etapa del íter contractual, posterior. Bien, entonces, todo lo que estudiamos en el acto jurídico obedece a una etapa de celebración del acto jurídico, que es esta etapa en donde no solamente es importante porque las obligaciones nacen, sino que es importante, me va llegando Cristóbal, sino que es importante porque la validez de un acto se va a determinar por ese momento de celebración. La capacidad de las partes tiene que estar presente en los cánones que la ley exige al momento de la celebración. La ley vigente aplicable al momento de la celebración. ¿Ya? Si tenemos un contrato, More y yo incurro en incumplimiento, las normas aplicables para ese incumplimiento no son las del momento del incumplimiento, son las del momento de la celebración del acto. Marca toda la cancha, marca toda la regla del juego. Entonces, el acto jurídico, el estudio del acto jurídico es súper importante, porque finalmente todo lo que estudiamos tiene que ver con lo que ocurre en esta etapa de celebración del acto contrato. ¿Ya? Entonces, las partes o momentos del contrato, para resumir, son tratativas previas, que es la fase precontractual, la fase de nacimiento del contrato o perfeccionamiento, que es la que estudiamos en acto jurídico, la fase o etapa de cumplimiento o ejecución, cuando el comprador paga el precio, el vendedor recibe la cosa, o cuando el deudor incumple con dolo, por ejemplo. Todas estas cuestiones que se estudian en obligaciones son parte de la ejecución o inejecución. Y luego inclusive se considera una etapa postcontractual, como los servicios postventa de las casas comerciales. O lo que pasa si compro un automóvil que tenía un vicio redivitorio o un vicio oculto. ¿Qué va a pasar con eso? Luego la etapa de ejecución, posterior ya al pago de esa obligación. ¿Bien? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Esto del íter contractual es súper importante para ubicarnos. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, Sí, profesora. profe. Ya. Excelente. Bueno, vamos entonces con la formación del consentimiento. Lo que estudiamos cuando estudiamos la formación del consentimiento son normas que obedecen al perfeccionamiento de los contratos consensuales. Y eso no se nos puede olvidar. El perfeccionamiento de los contratos reales y el perfeccionamiento de los contratos solemnes no se rige por estas normas. ¿Ya? Estas normas obedecen a las reglas generales. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos generalmente son consensuales, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de actos jurídicos que se perfeccionan solo con el concurso real de voluntades, como la compraventa de bien mueble, como el mandato por regla general, como el arrendamiento por regla general, etc. Pero quedan excluidos los contratos reales, quedan excluidos los contratos solemnes. ¿Ya? Estas normas, chiquillos, chiquillas, aparecen en el Código de Comercio. No son normas que aparezcan en el Código Civil, las normas de formación del consentimiento. ¿Qué significa esto? Que en el examen de grado entran, pero no tan al detalle como otras normas que son del Código. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a abordar? Vamos a abordar lo general, pero que es fundamental. El consentimiento se forma gracias a dos actos jurídicos unilaterales. Todo aquí, chiquillos, primero la naturaleza jurídica. ¿Qué son la oferta y la aceptación? Eso es lo primero. Se forman dos actos jurídicos unilaterales. La oferta y la aceptación. La oferta es el acto jurídico unilateral en donde una persona llamada oferente realiza, propone los términos de una oferta a un destinatario. Ese destinatario se llama aceptante. ¿Ya? El aceptante ejerce este acto jurídico unilateral, que se llama aceptación, en donde lisa y llanamente se declara conforme, fíjense, esto es súper importante, con los términos de la oferta. O sea, para que haya aceptación,
el aceptante tiene que manifestar conformidad íntegra con los términos de la oferta. Bien, si el aceptante altera la oferta, por ejemplo, Gaby me dice, mire, le ofrezco unos pasajes, ¿cierto? Una estadía para el día 5 de octubre, ¿cierto? 2023 a La Serena. Los pasajes salen tanto, yo le vendo el paquete completo, el alojamiento sale tanto, tanto, tanto. ¿Qué le parece? Yo le digo, mira, Gaby, me encantaría la idea, pero ese departamento que me ofrece está en la primera línea de playa, no me sirve, tendría que ser otro lugar. O podríamos buscar un lugar más barato donde vendan pasajes más baratos, entonces podría modificar, alterar el precio del paquete, etcétera. Aquí lo que estoy haciendo yo es hacer una contraoferta, ¿cierto? Por tanto, aunque yo fuese el destinatario de la oferta que hace Gabriela, no se va a formar el consentimiento. ¿Ya? Ahora, puede ser que yo le ofrezca otra cosa a ella, le diga, mira, estoy de acuerdo, pero yo me pago el alojamiento, entonces tú ofréceme los pasajes y los traslados y la alimentación. Y con eso reducimos la oferta a tal dinero y pagadero de esta manera. ¿Parece? Gloria me dice, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Lo que ocurre es que se altera la calidad de cada una de nosotras en esta relación jurídica. Quien parte proponiendo, que es Gabriela, oferente, se va a transformar en la aceptante. ¿Por qué? Porque frente a mi contraoferta, que fue la respuesta de su oferta, ¿cierto? Ella manifestó conformidad de manera pura y simple. ¿Qué quiere decir pura y simple? Sin realizar alteraciones a lo que yo le estaba planteando. Entonces, en este contexto, oferente pasaría a ser yo, aceptante pasará a ser ella. ¿Se fijan? ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente no es el dueño de la cosa el que siempre será el oferente, o no es el dueño del servicio. Aceptante es el sujeto que manifiesta conformidad íntegra con la oferta. Y el que le propuso esa oferta al aceptante es el oferente. Nada más que eso. ¿Ya? Si funciona este esquema de oferta y aceptación. ¿Cuándo se forma el consentimiento? Típica pregunta de examen de grado. El consentimiento, sin perjuicio de que existen muchas teorías para explicarlo, el consentimiento se forma simplemente cuando el aceptante manifiesta conformidad con la aceptación. O sea, dice, ok, estoy de acuerdo, ok, acepto. En ese momento se perfecciona el acto jurídico, nace la vía del derecho. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque las teorías distintas que se estimaban antiguamente decían, no, el consentimiento se forma cuando el oferente se entera que el aceptante dijo que manifestaba conformidad con la oferta. No, no. El consentimiento se forma, otra teoría, cuando ¿cómo se llama? El aceptante emite una información hacia el oferente para declararle su aceptación. Tampoco. O sea, simplemente se establece por la doctrina mayoritaria que el consentimiento se forma cuando el aceptante declara su aceptación. Punto. ¿Ya? Ahora, ¿hasta cuándo puede el aceptante manifestar su voluntad? Por regla general, inmediatamente. Si el oferente se ha obligado a esperar un plazo, tendrá entonces el aceptante ese plazo. En materia de apuntes en general, aquí ustedes van a ver que existe, no sé si lo leyeron alguna vez, pero esto de respecto al plazo que tiene el aceptante, así como a vuelta de correo o 24 horas si están en el mismo lugar. Bueno, estas normas hoy día con el e-commerce o comercio electrónico están tácitamente derogadas, o sea, las cosas ya no funcionan de esa manera. Pero sí es importante entender la regla general. Y la regla general es que la oferta debe ser respondida inmediatamente, salvo que el oferente mismo plantee la posibilidad de un plazo o de una espera. ¿Ya? Ahora, cositas relevantes al respecto. Vamos a hablar de la oferta. ¿Qué es importante en la oferta? Primero, los requisitos de la oferta. ¿Ya? Sin perjuicio de las clases, porque si ustedes se fijan y las leen, la verdad es que es como bien básico ver, claro, hay ofertas que son expresas, como por ejemplo yo le digo a Josué, le digo, celebremos una compraventa de mi televisor,
Eso es una oferta expresa. En cambio, una oferta tácita es aquella que ejercen todos los locales comerciales que simplemente exhiben en su vitrina sus productos con un precio. Esa es una oferta tácita, ¿cierto? Es lo mismo que decir a persona determinada o a persona indeterminada. Entonces, si uno va aterrizando a la práctica las distintas ofertas, la verdad es que es sencillo entender la clasificación. Pero sí es importante el tema de los requisitos. Primero, porque la oferta tiene que ser hecha por persona capaz. Lógicamente, para que produzca efectos jurídicos se exige esta capacidad y además seriedad, verdadera intención de producir un efecto jurídico. Además debe ser exteriorizada, pero eso, chiquillos y chiquillas, es como todo el acto jurídico, o sea, nada puede quedar en el foro interno. ¿Cómo va a adivinar Cristian lo que estoy pensando? Ninguna posibilidad. Entonces tengo yo que manifestarlo para que él pueda declarar una aceptación. Y lo que es lo más importante en materia de requisito de la oferta es que ésta esté completa. Claro. Chiquillos, miren, vamos a hacer un ejemplo. Yo le digo a More, More, mira, estoy vendiendo, puede ser, ya, me estoy dedicando a la pintura, ya, estudié arte, estoy vendiendo pinturas que son decorativas y son de distintas imágenes de algún tema que yo sé que a More le interesa. Y le digo, More, te propongo, mira, te vendo mi pintura, la primera que hice, ¿cierto? De tal y tal característica, con tal y tal color. ¿Te parece? ¿Esa es una oferta? No, ¿Por qué no, More? Jueguesela. porque para que fuera una oferta debería tener un valor o los alcances de que comprenden ese valor. Excelente, muy bien, More. Felicitaciones. La oferta está completa cuando el aceptante va a perfeccionar el consentimiento diciendo sí, acepto. No tenemos precio. Esta oferta está incompleta, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que si More me dijera sí, acepto, esté formado el consentimiento. Por tanto, esa oferta que yo realizo es incompleta y ella lo que tendría que hacer para que luego podamos generar un acto jurídico es ella completarlo. Ya, pero no me está diciendo el precio, me dice ella. Y yo le digo, a ver, bueno, pero ofréceme tú algo. Ah, ella me dice, ok, 50.000 pesos. Acepto. Ahí se forma el consentimiento. ¿Ya? Entonces, que la oferta esté completa es fundamental. ¿Ya? Ok, vamos a la aceptación. La aceptación debe cumplir con tres requisitos que son súper importantes y aquí sí que yo se los voy a hablar un poquito más al detalle, considerando también, por supuesto, que son tres requisitos copulativos y que si no están presentes no se perfecciona el consentimiento. Entonces, súper importante. La aceptación debe darse mientras la oferta esté vigente. Siempre, siempre, chiquillos, en el examen de grado, cuando ustedes digan requisitos de la oferta, o sea, de aceptación, perdón, y ustedes van a decir, bueno, debe darse mientras la oferta esté vigente. Punto. Ahí nomás, porque acuérdense que hemos dicho, no toda la carne a la parrilla, ¿cierto? Entonces dicen, un requisito, mientras la oferta esté vigente. ¿Quién le va a preguntar el profesor? ¿Cuándo la oferta deja de estar vigente? Lógico. Entonces ustedes van a decir, bueno, la oferta puede dejar de estar vigente, perdón, por dos razones. Por retractación o por caducidad. Punto. Son los ritmos del grado. Ya. ¿Qué significa decir el profesor entonces que el oferente se retracte? Ah, bueno, que el oferente se retracte, y ahí vamos explicando. Significa que la oferta que ha realizado va a quedar sin efecto porque se arrepiente. Ese acto jurídico unilateral se llama revocación. Te digo, ¿sabes qué, More? En realidad no te voy a poder vender la pintura porque se la había vendido yo a Josué antes. Siempre y cuando no hayan habido perjuicios seguidos de esa oferta, porque ahí, como estudiaremos en obligaciones, la oferta que por sí sola obliga da derecho a pedir indemnización de perjuicio. Eso lo veremos en obligaciones, no ahora. Y caducidad es una causal que le quita vigencia, perdón, a la oferta y que dice relación cuando algo le pasa al oferente. O sea, la pregunta de grado aquí va a ser, a ver, ¿pero qué significa que la oferta caduque? La oferta caduque significa que el oferente falleció o que el oferente cayó en incapacidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en estos últimos tiempos yo estuviese pasando por un mal momento y me pusiera ludópata?
y resulta que tengo una relación contractual con More, ¿cierto? De conversaciones tratativas previas y vamos a celebrar un contrato, un negocio. Y yo le hice una oferta. Y en más, le dije, More, tienes 30 días para pensarlo. Y en ese intertanto, mi familia preocupada consigue que en el Tribunal Civil de la Ciudad de Santiago se me declare interdicta por disipación. Ahí automáticamente esa oferta realizada por mí caduca, queda sin efecto, por tanto ya la aceptación de More no va a cumplir ningún efecto porque esa oferta ya estaba caducada. ¿Se fijan? Pero la caducidad dice relación siempre con causales exógenas, o sea, se murió el oferente, cayó en incapacidad, etc. ¿Ya? Segundo requisito, la oferta tiene que ser oportuna, perdón, la aceptación tiene que ser oportuna. ¿Qué significa oportuna? En el plazo que estableció el oferente, y si no estableció ninguno, inmediatamente. Eso es todo. Y pura y simple, ya lo explicamos, el aceptante tiene que declarar conformidad íntegra con la oferta. Si va a hacer cambios en sus elementos de la esencia, si le va a cambiar el precio, si le va a cambiar la cosa, si le va a cambiar cualquiera sea el elemento de la oferta, eso es una contraoferta. Y por lo tanto no se formará el consentimiento. Por eso es que es súper relevante que la aceptación sea pura y simple. Recuerden que esto de pura y simple es un concepto que también estudiamos en obligaciones, lo vamos a ver después. Era una clasificación que decía obligaciones puras y simples o sujetas a modalidad, ¿cierto? Entonces, si el aceptante dijera, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero que el pago sea en 30 días, esto ya es una modalidad que le pusimos. Entonces, estamos alterando estos términos de la oferta. ¿Ya? Ok. Momento y lugar de la declaración de la aceptación y la formación del consentimiento, por consecuencia, es importante. ¿Por qué es importante? Miren, primero, porque como sabemos, el momento y lugar va a determinar las normas que van a regir ese acto contrato. Si celebramos el famoso acto, ¿cierto?, con More en septiembre de 2023, las reglas del juego de ese contrato van a estar todas regidas por la ley vigente en ese momento. Aunque fuera un contrato de tracto sucesivo que tuviese prestaciones prolongadas en el tiempo, los efectos del mismo siempre van a quedar regidos por el momento y el lugar. Entonces, si se celebra un contrato en Chile, ¿cierto? Va a estar regido por la ley chilena en todos sus efectos. Por eso hablamos del lugar. Si se celebra un contrato bajo una ley vigente en septiembre de 2023, esa va a ser la ley que va a regir el contrato. Las normas de capacidad que van a afectar a ese contrato de las partes de More y mío son aquellas normas vigentes en ese momento. Por eso es tan importante determinar cuándo se forma el consentimiento, en qué momento. ¿Bien? Porque la aceptación determina el momento y de ahí se raya toda la cancha, todas las reglas asociadas a ese acto contrato. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Excelente. Un poquito más antes de un pequeño break que vamos a hacer hoy día, porque la clase hoy día es más intensa. Esta materia ya es más densa. Entonces, vamos a hacer un pequeñito break para que vayan a buscar un café. Requisitos del acto jurídico. Cuando hablamos de los requisitos del acto jurídico, cuando vimos sus elementos de la esencia, ¿recuerdan? Los elementos de la esencia generales son los requisitos de existencia y validez del acto jurídico. Importancia y momento, lo que acabamos de decir. Todos los requisitos del acto jurídico, ya sean los de existencia y los de validez, deben estar presentes al momento del perfeccionamiento del acto, o sea, de la celebración del acto. La nulidad, y esto es clave, es una sanción civil que se establece por la falta de requisitos del acto, pero ese examen que se le hace al acto, o sea, cuando yo tomo el acto y digo, a ver, aquí había voluntad, objeto, causa, se cumplió la solemnidad, el objeto era lícito, la causa lícita, todo aquello, todo ese examen se hace en base al momento de la celebración del acto. Bien. ¿Ok? Por ejemplo, hoy día se está hablando de las apuestas online, se está hablando de ciertos actos que no están regulados, ¿cierto? No es que estén prohibidos, sino que no están regulados. Imaginemos, inventando, que se celebra un contrato de agencia de apuesta online, que hasta al día de hoy, como les digo, no es que esté prohibido, sino que no está regulado, esta nueva forma de hacer apuestas, y resulta que
en un par de meses más sale una ley que dice que se prohíben estos juegos. Perfecto. De ahí para adelante, entonces, todos los contratos que se celebren de esa naturaleza van a adolecer de objeto ilícito, porque van a implicar una norma prohibitiva, una irrupción de norma prohibitiva, y la sanción será nulidad absoluta. Pero eso no va a pasar con los contratos previos, porque rige la ley del momento de la celebración del acto contrato. ¿Ok? Por eso es tan importante esta parte de la materia. Todo esto entonces, tenemos los requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa y excepcionalmente solemnidades. ¿Solemnidades cuándo? Solo cuando los contratos son solemnes. Si son consensuales o si son reales, nos exigen solemnidades. Cuando faltan requisitos de existencia, para la doctrina minoritaria, la sanción es inexistencia. Minoritaria. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil no contempla un estatuto jurídico regulatorio de la inexistencia. ¿Cuál es la sanción máxima que existe en nuestro derecho civil? La nulidad absoluta. De hecho, la acción que se ejerce en un tribunal civil cuando hay un acto sin causa, por ejemplo, o sin objeto, es la acción de nulidad, no es la acción de inexistencia, porque no existe. ¿Ya? Después le voy a explicar un poquito esto de por qué existe esta pugna entre la inexistencia y la nulidad absoluta. ¿Bien? Cuando faltan requisitos de validez, que son los que aparecen aquí, voluntad exenta de vicios, capacidad, objeto lícito y causa lícita, no podemos decir que la sanción es una para todos. Depende del caso. Si se trata de objeto ilícito y causa ilícita, la sanción es nulidad absoluta. Son normas de orden público. Si hablamos de falta de capacidad, habrá que distinguir si es falta de capacidad absoluta, como el acto de un demente, en ese caso es nulidad absoluta. Pero si es incapacidad relativa, como el menor adulto, la sanción es nulidad relativa. Y cuando la voluntad está viciada, la sanción es nulidad relativa. ¿Ya? La próxima clase vamos a hablar con todo, o quizás hoy día alcanzamos un poquitito a comenzar con los vicios de la voluntad, que son el gran tema complejo de actos jurídicos. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a un descansito pequeño, 10 minutos, para que vayan a buscar un café. Seguimos con la última parte de la materia, que va a ser voluntad y el inicio de los vicios de la voluntad. ¿Ya? Un pequeño break. Si tienen dudas, a la vuelta del descanso me las manifiestan. ¿Ya? Nos vemos.
Bien, retomamos. ¿Hay alguien por ahí? Ahí está. Ya. Sí, profesora, aquí estoy. Ya hice. Bueno, no. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí estamos, ¿cierto? Ya. Ahí sí me hace así, Cristóbal también. Ya. Ya, chiquillos, vamos a la última parte. ¿Alcanzaron a tomar café? Yo no alcancé. ¿Los demás? Ahí sí. More, bien. Ven, agüita, café, lo que sea. Ánimo, chicos, vamos. Vamos. La voluntad. Ya estamos hablando de los requisitos de existencia del acto jurídico. Entonces, vamos a empezar a hablar uno a uno de ellos, pero la voluntad la vamos a estudiar con efecto espejo. O sea, primero, la voluntad como requisito de existencia y luego la voluntad exenta de vicios como requisito de validez, para que nos vayamos acordando. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces se nos olvida para el examen de grado lo siguiente. Claro, decimos, esto hay que aprenderse de memoria, de las poquitas cosas que yo le digo ya, esto sí va de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil aprender los requisitos con efecto espejo. O sea, de existencia voluntad, de validez voluntad exenta de vicios. De existencia objeto, de validez objeto lícito. ¿Se fijan? Es más fácil aprenderlo así para que no se nos olvide ninguno. Ahora, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es simplemente la intención decidida de hacer algo. Nada más que eso. Así de simple, así de corto. ¿Ya? La voluntad entonces tiene que estar presente en el acto jurídico. Recordemos que cuando es una sola la manifestación de voluntad, estamos hablando de un acto jurídico unilateral. Cuando ya existe la manifestación de dos voluntades, que son dos voluntades además contrarias, ¿cierto? Estamos hablando de un acto jurídico bilateral. ¿Cuáles son los requisitos de la voluntad? La voluntad tiene que cumplir requisitos para que nosotros entendamos que en un acto jurídico hay voluntad. Y son los siguientes. Primero, la voluntad tiene que ser seria. Primer requisito. ¿Qué significa que la voluntad sea seria? Que la voluntad sea seria significa que manifieste realmente una intención de celebrar un acto jurídico, que no sea simulada. Bien, por ejemplo, todos sabemos que hay personas que encubren donaciones con compraventas, ¿cierto? Se realizan contratos de compraventa de bien raíz, por ejemplo, en donde no se paga ningún precio, dice en la escritura que la parte compradora ha recibido conforme, ¿cierto? X cantidad de dinero, pero la verdad es que se está encubriendo una donación porque la donación, como paga impuestos y requiere de la insinuación y demás, entonces celebran simplemente una compraventa y no hay verdaderamente tal contrato porque no tiene los elementos de la esencia, como por ejemplo el pago, este pago de precio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, ostensiblemente hay un contrato que es la compraventa, pero de manera oculta hay otro contrato que es la donación. Eso es lo que se denomina simulación. ¿Ya? Cuando hay un contrato ostensible y otro oculto, eso se llama simulación relativa. O sea, hay un contrato. Lo que pasa es que no es el contrato que ostensiblemente pareciera que se celebró. La simulación es absoluta cuando no se celebra ningún contrato realmente. O sea, solo hay un contrato que es ostensible, inventado, como si yo dijera que vendí una cosa a otra persona con tal de eludir a mis acreedores, pero en realidad sigue en mi patrimonio. Es una simulación que es de carácter absoluto, ¿ya? Entonces, la voluntad tiene que ser seria. Eso significa que debe tener real intención de celebrarse un acto jurídico. Y en segundo lugar, la voluntad tiene que estar manifestada, o sea, tiene que estar exteriorizada. El otro tiene que conocer el contenido de voluntad real y sus alcances. ¿Ya? Tiene que ser así. Entonces, seria y manifestada. No puede quedar en el foro interno del sujeto que emite la declaración de voluntad. Dicho esto, la pregunta que va a hacerse en el examen de grado sí o sí es de qué forma se manifiesta la voluntad. O sea, si decimos que el requisito es voluntad manifestada, va a caber entonces decir de qué forma se manifiesta la voluntad. ¿Ya? Aquí viene la tutoría de la cautela. Vamos a decir que la voluntad puede manifestarse de manera expresa, de manera tácita y de manera presunta. Está ahí nomás. ¿Por qué? Porque el silencio solamente está regulado para ciertos casos excepcionales. Entonces, eso que se llama silencio circunstanciado, que ya no lo vamos a casar hoy día, pero que dice relación con que la ley solo en ciertos casos establece que el silencio del autor
de la declaración de voluntad tiene un significado jurídico. Les voy a contar una triste historia para darles un ejemplo. En enero de este año, de 2023, llegó una carta certificada a mi casa. Le va a pasar a todos ustedes, tarde o temprano. Una carta certificada, me imagino para todos, es algo malo en general. Nadie espera que la carta certificada sea algo bueno. Bueno, esa carta certificada me asignaba o me constituía como abogada de turno. ¿Ya? Eso significa que durante ese periodo que establecía esa carta, yo tenía que hacer un turno en los tribunales civiles y tramitar causas gratuitamente. ¿Ya? Ese es el turno de los abogados. Entonces, me llegó esa carta. Esa carta indica, y la ley también así lo señala, que solamente debo contestar esa carta si es que tengo alguna excusa plausible para no ejercer el turno. De lo contrario, se entiende que, por supuesto, acepto el encargo y que me voy a hacer cargo de las causas que se me asignen durante ese periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Entonces han escuchado que uno de los ejemplos en donde la ley le atribuye al silencio un carácter de declaración de voluntad es precisamente en el caso de aquellas personas que se dedican a la gestión de negocios ajenos, mandatarios, como los abogados, en donde si se les encomienda una gestión y nada dicen, se entiende que la aceptaron. Eso es precisamente lo que pasa con el turno. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, ahí es un caso excepcional en donde se atribuye carácter de declaración de voluntad a a un silencio absoluto. ¿Ya? Y eso lo dice la ley. Ese es un ejemplo. Pero eso es sumamente excepcional. No nos sirve como para decir si el silencio constituye una forma de manifestación de voluntad. No. Son excepciones que establece la ley. Por regla general, el silencio no significa una declaración de voluntad. ¿Ya? Lo que sí significa una declaración de voluntad es la voluntad expresa, la voluntad tácita y la voluntad presunta. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Se entendió el tema del silencio? Súper excepcional. ¿Ya? Vamos con la voluntad expresa. La voluntad se expresa cuando se ha manifestado en términos verbales o escritos. Esa se expresa. Si la mujer casada en sociedad conyugal va con su marido a celebrar la venta de un bien raíz, lo acompaña, ¿cierto? Está manifestando su voluntad. Cuando firma, lo está haciendo de manera expresa y escrita, ¿cierto? O cuando las personas contraen matrimonio y les pregunta el oficial de registro civil si aceptan y dicen sí acepto, manifestación de voluntad expresa, pero verbal u oral, ¿ya? Puede ser verbal o puede ser escrita. La voluntad tácita, segundo tipo de manifestación de voluntad tácita, es aquella que se desprende de un hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que de actos materiales positivos se desprende una declaración de voluntad. Por ejemplo, la ley dice que si los herederos, aun cuando no hayan aceptado la herencia, toman posesión de los bienes muebles, se entiende que la aceptaron. O sea, en el fondo lo que está diciendo ahí es, por el acto positivo de ir a la casa del papá, por ejemplo, fallecido, y tomar los bienes muebles y empezar a repartirlos, se entiende que están haciendo un acto de heredero. O, por ejemplo, pagar una deuda de esa masa hereditaria. También están haciendo un acto de heredero. ¿Ya? Eso es tácita. Entonces, la voluntad tácita, no se nos puede olvidar, se desprende de un hacer. En cambio, y aquí es fácil acordarse, la voluntad presunta se desprende de un no hacer. Todo lo contrario. O sea, la ley mandata a pronunciarse sobre algo y no nos pronunciamos. Entonces, en ese sentido se entiende que hay una manifestación de voluntad, pero esta es presunta. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan, una señora, hoy cuando yo me divorcié y liquidé la sociedad conyugal, no dije nada si aceptaba o renunciaba a los gananciales. No declaré nada. Yo tenía que hacerlo y no dije nada. ¿Qué se entiende? Que aceptó, que renunció. Aceptó. Muy bien, Karen, muy bien, Gaby, que aceptó. ¿Y cómo sabemos? Ah, porque la ley dice que ese es un caso de manifestación de voluntad presunta. O sea, la ley mandata a la señora cónyuge a pronunciarse, ella no lo hace.
se desprende de un no hacer, voluntad presunta, ¿ya? Cuando las partes en el contrato de arrendamiento deciden renovar los efectos del contrato sin sentarse nuevamente a discutir el contrato y celebrarlo. Ese es un ejemplo, y así se llama, tácita reconducción, ¿cierto? Un ejemplo de manifestación de voluntad tácita de parte del sujeto arrendatario que paga un periodo de renta de un mes futuro que está fuera del plazo del arrendamiento. ¿Se fijan? Se llama tácita reconducción porque se desprende de un hacer de él. Él paga un periodo siguiente al vencimiento del contrato de arrendamiento. Entonces, la voluntad será tácita cuando se desprende de un hacer y la voluntad será presunta cuando se desprende de un no hacer. Estas son las formas de manifestación de voluntad. Chicos, chicas, ¿dudas? Profesora, Dígame. cuando dijo que había estos contratos simulados donde, por ejemplo, vinculábamos una supuesta compraventa para tapar una donación, dijo que eso tenía un nombre, no lo alcancé a notar. Simulación relativa. Eso, Cuando gracias. efectivamente sí se celebra un contrato, pero se esconde bajo otro. En cambio, es absoluta cuando ostensiblemente se señala que se ha celebrado un contrato, pero en el fondo no se ha celebrado ninguno. Ahí verán que una es nulidad absoluta y la otra no, y bueno, depende de los terceros también, es un poco más complejo que eso. Ya, pero se ve más adelante. ¿Alguna duda adicional? Ninguna. Dígame. No, profesora. ¿No? ¿Está bien? Vamos a quedar aquí solo porque miren, lo que viene es vicios de la voluntad, y entonces la clase de el jueves la vamos a hacer completa con vicios, que es materia más larga. Entonces ahí vamos a ver todos los vicios al detalle, que son, como les digo, el tema más difícil de este acto jurídico. En acto jurídico vamos a parar aquí la grabación, no vamos a hacer cápsulas, porque es tan importante el acto jurídico que nos vamos a tomar el tiempo de verlo completo, ¿ya? Después enviaremos algunas cápsulas de algunos temas en particular, en bienes, por ejemplo, del sistema registral chileno, conservador, pero de acto jurídico, como es la base de todo y como varios de la tutoría están en esa materia, lo vamos a ver de a poquito, pausadamente y al detalle. ¿Ya? Es la base, chiquillos. Les agradezco mucho esta jornada.